Buenos días o buenas tardes si están escuchando en otro momento del día. Estamos aquí otra vez con el episodio número 1 de las antiimperialistas. Tenemos a mi colega Diego, a Seba. Nosotros nos presentamos en el episodio 0, así que vayan si no han visto ese. Y tenemos a nuestra invitada sumamente especial, Beatriz Jenín Figueroa. ¿Podrías por favor presentarte? Hola, saludos Raquel, Diego, Seba, Deina, todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por la gesta de este espacio que siempre tanta falta nos hace hablar de las cosas por su nombre. Seguimos en una lucha de siglos contra el imperio y todas sus formas y sus manifestaciones. Mi nombre es Beatriz Jenín Figueroa, soy escritora, investigadora, editora y traductora, una de las fundadoras de Editora Educación Emergente, que a su vez es una de las organizaciones que forma parte de la coalición Defiende a Cabo Rojo, que es una coalición de organizaciones e individuos muy amplia, que incluye organizaciones científicas, culturales, de justicia social y derechos humanos, entre muchas otras, y que se conformó hace ya 2 años para luchar contra el proyecto de asentamiento neoimperial y neocolonial que va por el nombre de Esencia en Cabo Rojo, Puerto Rico, pero también para luchar contra la estructura o el patrón que Esencia representa, del que Esencia es símbolo, y que tiene que ver con la continuidad, pero también con unos elementos nuevos y diferentes de la extracción, la explotación, el saqueo, la expulsión de comunidades y hoy por hoy lo que yo creo que debemos llamar desahucio climático de nuestro país y del sur global en general, ¿verdad? Porque sabemos que esto forma parte de toda la historia imperial y colonial contra tantos pueblos y comunidades en el sur global del que Puerto Rico forma parte. Muchas gracias por esa presentación tan bella, por unir lo que estamos haciendo aquí hoy. Vamos a estar hablando mayormente del proyecto Esencia, la lucha contra ese proyecto, con las luchas que estamos ahora mismo enfrentando alrededor de todo Puerto Rico, porque como dijiste, no es solo Esencia, esto es solo una parte de un proceso mucho más macro de imperialismo, de colonialismo, de extracción de recursos y de desplazamiento poblacional. Antes de seguir con esta conversación, recordándoles a todos a suscribirse en YouTube, seguirnos en las redes, estamos en Instagram, estamos en Substack, bajo @lasimperialistas, todo corrido. Habiendo dicho eso, volvamos un poquito a este tema. Hablaste de la coalición de Cabo Rojo que se formó hace 2 años, porque a la misma vez también se empezó a concretizar este proyecto de desarrollo que se llama Esencia en el oeste de Puerto Rico, específicamente Cabo Rojo. Este proyecto va a desarrollar aproximadamente 1.549 cuerdas en Cabo Rojo. Y eso representaría un proyecto de lujo 4 veces más grande, ¿verdad? Que Dorado, que Palmas del Mar. ¿Podría hablar un poquito sobre los efectos que eso tendría un proyecto de desarrollo de lujo tan grande y a la vez cómo exactamente comenzó esta coalición, cómo fueron esos esfuerzos para unir a la comunidad y no solo a la comunidad caborrojeña, sino que también entiendo que ustedes están en coalición con comunidades alrededor de todo el archipiélago. Así es, Raquel, muchas gracias por la pregunta. Ahí me pides como dos grandes panoramas, ¿verdad? Por un lado, el panorama sobre este asentamiento de lujo y por otro lado, el panorama de la lucha comunitaria, científica y del pueblo en general en su contra. Voy a tratar de resumir ambas esferas porque, claro está, yo creo que una de las primeras cosas que hay que destacar sobre Esencia, que ojo, el nombre no es arbitrario ni es por casualidad.
estamos realmente en medio de una pugna incluso por el sentido de las palabras, y nos quieren hacer creer que una atrocidad y una catástrofe como esta es la esencia de Cabo Rojo o del país. Eh, lo que pasa con Esencia realmente incide en todos, absolutamente todos los ámbitos de la vida social y de la vida en general, tanto humana como más que humana. Y en ese sentido, cuando a mí me preguntan que hable sobre Esencia, pues siempre hago esa aclaración desde el principio porque toma un ratito poder realmente dar una idea, como unas pinceladas de lo que se trata este asentamiento de lujo, eh, precisamente por su magnitud. Como tú bien señalabas, es una propuesta de un alcance concreto, ¿verdad? En el territorio enorme. Es bien importante de entrada que la gente comprenda que no se trata de un hotel, que no se trata de una urbanización, que no se trata de meramente una cuestión que va a tener un impacto sobre una playa, que es eso muchas veces más grande. Se trata realmente de una ciudad de lujo privada que contempla como parte de su plan, como tú bien señalabas, un impacto a como mínimo 1.549 cuerdas de terreno, el 40% de las cuales están catalogadas en la ley vigente de Puerto Rico como suelo rústico especialmente protegido por su valor ecológico. Estamos hablando de un impacto a lo que realmente es un bosque maduro, que así se describe en la ecología, que realmente incluye una gran multiplicidad de ecosistemas, tanto costeros como tierra adentro, así que no es meramente una cuestión de la zona marítimo terrestre, la incluye, pero incluye mucho más tierra adentro, y en ese sentido esa es una de las características que digamos es distinta en el caso de un asentamiento como Esencia. Incluye humedales, salitrales, una de las poquísimas playas casi intocadas que nos quedan en Puerto Rico, que es la playa de los Pozos, y en toda esa zona que se conoce como Peñones de Melones, que como digo es un bosque maduro que está interconectado en términos ecológicos hasta por lo menos el bosque seco de Guánica y más allá, y que incluye todo el sistema de la Sierra Bermeja en Cabo Rojo. Estamos hablando de la zona que sabemos en términos geológicos es la más antigua del archipiélago de Puerto Rico, es la que primero emergió del fondo del mar, sabemos que somos islas volcánicas, ese impacto brutal, realmente catastrófico, que tendría unos efectos que es imposible de mitigar y de reparar, que incluye no solamente el daño y la destrucción de todos estos hábitats y ecosistemas, sino también la extinción que los científicos han declarado que es prácticamente segura, la extinción de múltiples especies que están listadas como en peligro de extinción, varias de las cuales son endémicas de Puerto Rico, así que quiere decir que no existen en más ningún lugar del planeta, pero también todos los así llamados servicios ecológicos que esta zona ofrece a las comunidades humanas, todo eso quedaría emplazado y destruido. Y quiero decir con eso protección ante huracanes, tormentas, protección respecto del alza en el índice de calor. Estamos hablando de la zona más seca de Puerto Rico y sabemos que el índice de calor está en alzada, igual que el nivel del mar. Y esta zona tiene un alto valor ecológico, no solamente en sí misma y de manera inmanente, sino también por todo lo que nos ofrece y nos protege y nos cuida a las comunidades humanas, además de a todas las formas de vida no humanas que tienen allí su hogar. Así que en ese sentido, nosotros nos concebimos como organizaciones y personas que somos custodios, defensores y protectores de toda esta zona que además, dicho sea de paso, colinda con dos reservas naturales legalmente reconocidas en Cabo Rojo y ya digo, su impacto y su valor realmente se extiende por todo el suroeste de Puerto Rico. Eso solamente hablando de la cuestión ecológica y sus implicaciones para todas las formas de vida, que eso de por sí es enorme. Pero podemos hablar y debemos hablar también de todo el impacto directo que esto tiene a nivel socioeconómico para las comunidades humanas. Nosotros sabemos que en Puerto Rico, y esto es absolutamente innegable, está documentado, se ha investigado y se está investigando tanto a nivel de las áreas
las diferentes áreas científicas, como a nivel del periodismo investigativo, que recomendamos esa serie del Centro de Periodismo Investigativo, Lo que hay detrás de Esencia, así se titula. Estamos viviendo un patrón de lo que realmente constituye, mucha gente le llama gentrificación, a mí me gusta llamarlo por su nombre, es una expulsión de las comunidades puertorriqueñas, del pueblo puertorriqueño, de su propio país, sobre todo una expulsión de la gran mayoría de la población, quiere decir la clase trabajadora, la clase media baja, todas esas comunidades que por diseño de todo el esquema imperial colonial en Puerto Rico han estado cada vez más empobrecidas, que tienen cada vez menos acceso a servicios esenciales, que están cada vez más desempleadas, para las que, entre comillas, se generan reformas laborales que lo que hacen es socavar cada vez más los derechos adquiridos de la clase obrera, que se están viendo, como dicen en inglés, priced out, quiere decir que no pueden pagar vivienda, no digamos ya para comprar una propiedad, pero incluso vivienda de alquiler. Son todas estas comunidades que están cada vez más expulsadas de sus barrios por la desregulación rampante de los short-term rentals, ¿verdad? De los alquileres a corto plazo, que además hacen que no haya mercado de alquileres a largo plazo. La gente está buscando dónde vivir y no encuentran literalmente opciones de lugares que alquilen a largo plazo. Todo es ahora el Airbnb, ¿verdad? Y las compañías equivalentes. Así que tenemos un asedio realmente por diseño, ¿verdad? Que es estructural, que por un lado viene por toda ese influjo de las entre comillas, inversiones de bienes raíces fomentadas por la Ley 60, entre otras medidas que ha tomado el gobierno colonial local en Puerto Rico para todos esos STRs o short-term rentals sin regulación, y por otro lado y al mismo tiempo este asedio de esta eh, nueva clase multimillonaria que mucha gente está llamando la clase Epstein, y yo creo que tienen mucha razón, que tiene que ver con toda esta explotación y expulsión en función de un mal llamado desarrollo que realmente es un despojo en beneficio del ultralujo de los multimillonarios, ¿verdad? Esa gente que se pasa la vida evadiendo contribuciones con sus decenas de compañías fantasmas o shell companies, que se pasan las vidas en yates privados, en jets privados, en helicópteros privados, que pueden entrar y salir, se creen que pueden llegar a donde quiera, a entrar y salir como les dé la gana y hacer lo que les dé la gana, que compran islas completas para hacer sus ciudades de lujo y tener sus playgrounds, como es el caso de Epstein en el Caribe precisamente. Y esa es la clase para la que está diseñada Esencia. Entonces, importante recordar también, el gobierno colonial de Puerto Rico ya le ha otorgado a esta gente 497.7 millones en exenciones y créditos contributivos. Cada vez que a usted le digan que esto es una inversión en la economía de Puerto Rico, un desarrollo de la economía de Puerto Rico o una forma de progreso para la economía de Puerto Rico, hay que saber y denunciar que eso es absolutamente falso. Por eso decía al principio, también estamos luchando contra el propio sentido de las cosas. Esto no es desarrollo, esto es despojo. Esto no es progreso, esto es expulsión y extracción. Esta gente no son desarrolladores, esta gente son despojadores y saqueadores. Eso es lo que están haciendo, no Beatriz, voy a solamente entrar en un Puerto segundito. Rico. Sí, y yo ya Sí, digo, perdón. este tema es No, enorme no, y ni he no, empezado a no, hablar de la exacto. lucha. Y es excelente. Yo creo que, Ese perdona que te monólogo fue interrumpa. 10 de 10. Sí, no, no. Y lo único que quería era dar ciertos puntos porque has tocado tantas cosas que yo creo que es excelente. Y yo solamente hago una intervención breve. Porque como el show nuestro, lo que estamos tratando de traer, hacer esa conexión con el mecanismo de imperialismo y en sus manifestaciones. Y lo han mencionado en distintas ocasiones y quería recordar que la definición que nosotros utilizamos es la imposición de estructuras económicas, sociales, políticas y culturales en donde un imperio, siendo Estados Unidos, le impone a una población colonizada, como sería Puerto Rico, ¿verdad? Esas estructuras para mantener ese flujo de extracción.
Estamos hablando de la constante extracción de recursos, llámalo de la tierra, puede ser el espacio, pero principalmente el control de la tierra, ¿verdad? Cómo es que esa tierra está definida dentro de ese andamiaje hace una diferencia significativa. Y el concepto de desarrollo, ¿verdad? Que se ha explorado mucho en literatura crítica sobre el concepto de desarrollo, también se ata a unos conceptos, mano, que vienen desde el supuesto descubrimiento de 1940, 1992, ¿verdad? Terra Nullius, que eso era que cuando llegaban los imperios europeos a Norteamérica y a Suramérica, el primero que llegara era el dueño entonces a exclusión de otro imperio, ¿verdad? Ese es el concepto de Terra Nullius y ese concepto fue entonces incorporado en la jurisprudencia norteamericana para justificar la expulsión de poblaciones indígenas, ¿verdad? En la venta de sus tierras mediante fraude, ¿verdad? Como esa tierra nunca fue desarrollada bajo el concepto europeo, ¿verdad? De ese momento, pues entonces el que invade tiene derecho a hacer lo que quiera. O sea, la persona que vivía allí, esas comunidades solamente tenían derecho a ocupar, pero no tenían el título sobre esa tierra. Y por tanto, el que entrara, el que usara la fuerza para ocupar ese espacio, como es en este caso, ¿verdad? El territorio entero de Puerto Rico, tiene el derecho entonces de definir cómo se va a utilizar. Y el desarrollo que tú traes, ¿verdad, Beatriz? Se une mucho ese concepto de cómo el término lo que hace es disfrazar, ¿verdad? El proceso de extracción. Extracción y a la misma vez parte del concepto de imperialismo no es solamente que se nos llevan cosas, sino que nos ponen en una posición para nunca poder desarrollarnos. Así que está el concepto de subdesarrollo en nuestras propias tierras. Y eso pues lo podemos ver obviamente en la imposición de ciertos beneficios, ¿verdad? A través legales, que son los incentivos contributivos, que son la ley 60, que son esos incentivos que se le imponen a las personas extranjeras que vienen con un supuesto capital para invertir y desarrollarnos, ¿verdad? Porque el concepto también viene de ese concepto de que en Puerto Rico lo que somos un montón de salvajes, ¿verdad? Lo dijo uno de los desarrolladores más grandes de Puerto Rico, Stu era que se llama él, que dijo que Puerto Rico hubiese sido un gueto si no fuese por estos inversionistas, ¿verdad? O sea, siempre está el concepto de que nosotros no somos iguales a ustedes, ¿verdad? Que nosotros somos, ustedes son los otros, y por tal razón existe este tipo de Sí, yo a eso siempre contesto que efectivamente yo no soy igual a eso y qué bueno que no lo soy y que serán para siempre mis enemigos y nuestros enemigos. Estoy totalmente de acuerdo o sea, y esto ha sido planteado en teoría antiimperialista desde hace muchas décadas ya, ¿verdad? La idea de que, y está el famosísimo libro del subdesarrollo de África, cómo Europa subdesarrolló a África, ¿verdad? Esta idea de que efectivamente el proyecto imperial colonial atado profundamente y que de muchas maneras fue esa llamada acumulación primitiva de Marx, ¿verdad? Que fue lo que realmente impulsó el capitalismo como sistema económico y su globalización, eh, todo ese esquema o esa estructura realmente lo que hace es subdesarrollar los países bajo el velo realmente falso, el delusion, ¿verdad?, del supuesto desarrollo. Ese desarrollo que trae esta estructura, si es que existe, es exclusivamente para el gueto de los multimillonarios, ¿verdad? Así que estoy totalmente de acuerdo y creo además que en el presente nuestro, siglo XXI, estamos ante como que una especie de vuelta de tuerca de ese mismo patrón con todo el asunto del llamado capitalismo financiero o esta es una palabra medio larga y rara, pero que se está usando bastante, la financiarización de la economía, ¿verdad? Es decir, este esquema cada vez más y más y más fantasmagórico, especulativo, de el inversionismo de todo tipo, ¿verdad? Pero el inversionismo en el caso del que estamos hablando de esencia, de real estate o de bienes raíces, cada vez más especulativo y que ha controlado y también concentrado cada vez más obscenas cifras de ganancias y lucro
en cada vez menos y menos y menos manos globales. Y la estructura, en el caso de Puerto Rico, la estructura imperial que permanece con los Estados Unidos, combinada con este capitalismo financiero del presente, facilita que la extracción y el subdesarrollo planificado, para usar ese concepto, se pueda realizar por gente que no es estadounidense también. Y eso es importante destacarlo. Estamos en la situación de esencia, que es el caso que estamos hablando hoy. Los mal llamados inversionistas detrás de esto son los Rubin Brothers. Esta gente estos son ciudadanos británicos, pero la estructura socioeconómica que el imperialismo estadounidense ha impuesto sobre Puerto Rico facilita que vengan estos tipos billonarios cuya historia es sórdida y no me voy a ir en ese viaje ahora, pero les invitamos, yo sé que Seba y yo les invitamos especialmente tenemos la documentación y podemos compartirla. De cómo esa gente hizo los billones que tienen ahora, pues entonces se facilita que estemos lidiando ahora, no ya solamente porque Three Rules Capital, los así llamados desarrolladores, sí es una compañía establecida en Estados Unidos, pero que estamos lidiando ahora no solamente con imperialistas contemporáneos de Estados Unidos viniendo a Puerto Rico, sino con imperialistas contemporáneos de otras áreas del norte global que están llevando a cabo estas especies de nuevas invasiones, no solo en Puerto Rico, sino en muchísimas zonas del sur global e incluso también en muchas zonas de los países tradicionalmente imperiales, en donde también hay un montón de contradicciones y espacios que se han subdesarrollado adrede. Yo leía recientemente una investigación del compañero Raúl Santiago Bartolomé, que es planificador en la Escuela de Planificación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, y él explicaba el mecanismo, él investiga la cuestión de los alquileres a corto plazo y la crisis y cómo eso se combina con la crisis de vivienda que se vive en Puerto Rico hoy, que obviamente forma parte otra vez de la misma estructura, la crisis energética, la crisis de salud, la crisis de la educación pública, la crisis de la alimentación, todas esas crisis realmente provocadas por el capitalismo imperialista, pues él señalaba el mecanismo mediante el cual el capitalismo actual, literal, él no usa el concepto subdesarrolla, pero ya que es el que estamos usando, realmente es bien parecido, subdesarrolla edificios, ¿no? Edificaciones a propósito, es decir, que los literalmente los abandona a propósito, los desahucia a propósito, y tan pronto llega un momento en el que entonces se vuelve rentable capturar esas propiedades de vuelta y entonces, entre comillas, desarrollarlas para convertirlas ya sea en viviendas de lujo o en inversiones para más alquileres a corto plazo, entonces las capturan de nuevo y entonces hacen un montón de chavos en el proceso. Y claro está, han sacado las comunidades de ahí para conseguirlo, porque el punto es desahuciar el lugar, en primer lugar, para después, entre comillas, venir a decir que necesitamos desarrollo. Y algo que quiero resaltar es que este proceso es, número uno, adrede. Esto lo están haciendo en muchas otras partes del mundo y el punto es poder decir que este desarrollo es natural, así es como naturalmente se desarrolla un espacio, la gente que se muda, pues se mudó porque pues no podía aguantar y es todo natural, pero eso no es natural, eso no es como tiene que funcionar una sociedad. La realidad es que lo están haciendo porque no quieren a ciertas personas
en este espacio, un espacio que muchos de nuestros propios representantes han hablado de que son espacios altamente lucrativos porque están cerca de la playa, así que quienes merecen estar ahí. Y ellos piensan que los puertorriqueños no merecemos tener esos espacios tan lindos, tiene que ser quien sea que lo pueda pagar. Así que como nosotros no podemos pagar esos precios, esas propiedades multimillonarias, pues no es que nos van a sacar a la fuerza, no es que van a usar violencia, pero van a hacernos la vida imposible. Nos van a limitar el acceso al acceso al agua potable, nos limitarán el acceso a la energía, nos limitarán el acceso a esas áreas verdes, a esas playas, probablemente criminalizarán a los puertorriqueños que traten de acceder a esas áreas verdes dentro de ese complejo. Y eso poco a poco va cortando la calidad de vida de los puertorriqueños porque no tienen acceso a recursos básicos, no tienen acceso a vivienda. Este tipo de complejos también vemos una división de recursos médicos. Los recursos médicos son acaparados usualmente dentro de estos complejos de lujo. Y quiero unir eso con lo que yo vi cuando yo visité a Palestina, que eran lo mismo que hacían en Cisjordania. No es que siempre estaban, había muchos encontronazos violentos, pero no siempre. Muchas veces usaban la ley para, por ejemplo, prevenir a los palestinos a mejorar sus casas. Los palestinos en Jerusalén y en Hebrón, por ejemplo, no pueden hacer reparos a sus casas. Así que los dejan ahí, no pueden hacer reparos, se les daña la casa hasta que el palestino dice que voluntariamente se va y ahí entonces entran los asentadores israelíes a coger esa propiedad y a ellos sí le dan los permisos para desarrollar y mejorar esa propiedad. Así que esto es algo que ya el playbook ya ha estado escrito por años. Los mismos Rubin Brothers, sé que como mencionaste, Bea, este no es el momento, pero ellos son parte de muchos de estos proyectos de desplazamiento alrededor de todo el mundo, muchos en la y esta mención también del Epstein Class no es una conspiración. Los Rubin Brothers salieron en los Epstein Files, fueron descritos hacia Epstein como personas nebulosas. Así que, ¿sabes? Entre la gente nebulosa, ellos eran extremadamente nebulosos. Así que ya podemos ir viendo que estas personas no son personas que están pensando en un bienestar común, están pensando en su bienestar. Y entonces, lo último que quería poner, me encantaría que hablemos un poquito sobre el uso del lenguaje, porque hay una campaña mediática, mucha propaganda que se está utilizando para vender este proyecto de disque desarrollo, diciendo que va a traer oportunidades, a pesar de que ya hemos visto por los proyectos que están en Dorado y en Palmas del Mar que no traen oportunidades, lo que trae es segregación y, como bien menciona, el subdesarrollo a todas las comunidades aledañas. Y además, si uno va a los websites de Esencia, usan lenguaje ecológico también para venderse. No es tan solo sobre, esto va a traer buenas consecuencias económicas para los puertorriqueños. También hablan, por ejemplo, de que, y voy a quote el website de ellos, el Master Plan de Esencia harmonizes the sophistication of international design with the authenticity of Puerto Rican heritage, designed to remain ecologically respectful and socially inclusive. The development sets a benchmark for sustainable resort living in the Caribbean and beyond. Mira, Tema esta descripción es lo que está haciendo. Dejo el micrófono para ustedes. Y nada, también tocando lo de los Rubin Brothers, me parece que hay un tema ahí que acabo como que de visualizar, en donde el character arc de ellos se puede incluso ver cómo hasta evoluciona el mismo imperialismo, porque ellos empezaron, de hecho, con una industria productiva bastante, o sea, una industria minera en donde vendían aluminio. Se movieron a la financiarización, ¿no? Se movieron a empezar a acaparar y vender terrenos y empezar a manage assets. Y a los data centers, importante. El Big Tech aquí es fundamental. Y de las últimas cosas que están empezando, exacto, a invertir en ella es una compañía que se dedica a la tecnología en términos hasta de videojuegos, de inteligencia artificial. Es como, además de que son sionistas, ¿verdad? Además de que ellos tienen hospitales
en Palestina ocupada, en la entidad sionista. Y, o sea, ellos son un símbolo bastante redondito sobre todas las intersecciones dentro de nuestro sistema imperialista y o sea, es alarmante, es absurdo, o sea, pero quería traer ese punto a colisión. También quería hablar un poco sobre el abandono sistémico de las propiedades. En Puerto Rico está bajo una legislación federal, ¿verdad? Que declaran varios espacios como Opportunity Zones. Y pues tenemos que recordar que Puerto Rico fue declarado como 95-98% Opportunity Zone. En Estados Unidos creo que el estado que más tenía Opportunity Zones era como un 40%. So, ahí vemos una disparidad absurda. Yo vi con mis propios ojos, por ejemplo, Santurce. Santurce que estuvo mucho tiempo abandonado después de que pasó por su clímax, ¿verdad? De ser el centro comercial de Puerto Rico. Y tú veías todos los edificios abandonados y cuando entró esta ley, de repente, todos los edificios estaban abandonados y abiertos. Hubo un acaparamiento de la clase financiera de real estate en donde ellos compraban los edificios a precio de pescado bombado y lo único que tenían que cumplir era que enseñaran como que estaban metiéndole manos. O lo que hicieron fue sellar todos los planteles del primer piso para no dejar que ninguna persona sin hogar entrara, y lo dejaron ahí cogiendo moho por años y años, y ahora cuando estamos viendo entonces una nueva oleada de inversiones en Santurce, como por ejemplo, ¿cómo se llama? La iglesia esta de Tom Cruise, el Scientology, Scientology, que que se lo tuvo, zamparon al lado al Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. que tuvo una mega super inauguración, una mega fiesta. O sea, estamos viendo cómo están entrando toda esta vorágine ¿sabe? Una invasión internacional de múltiples ángulos culturales, pero todos obviamente ligados con un solo tema, que es el tema del asentamiento colonial, que nos está cobrando a vueltas redondas. Así que nada, lo dejo ahí para ver quién quiere seguir. Sí, si me permiten breve, quería aportarle algo rápido que tenemos que reconocer que el proyecto de extracción de tierra de los puertorriqueños no es un proyecto en los últimos 20 años. Estamos hablando desde la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico con el gobierno militar, en donde se devaluó la moneda puertorriqueña en un 40%. Las leyes nuevas en donde incrementaron los gastos de propiedad, los impuestos a la propiedad, que forzó muchas personas a perder los espacios que tenían, ¿verdad? A consecuencia de esas leyes. Muchas personas cayeron presos por eso, y a la misma vez esas tierras que iba entonces recuperando el gobierno militar y esa primera gobierno civil, lo ponía en subasta. ¿Y quién era el que compraba eso? Eran corporaciones foráneas que venían a buscar esas fincas, la iban uniendo para entonces implementar el sistema entonces agrario, o sea caña o era café, ¿verdad? Entonces tenemos estas mega empresas a nivel de Norteamérica, específicamente en el área de Boston. Por eso es que el primer circuito, que es el apelativo en Puerto Rico, que revisa las decisiones de la Corte de la Chaldón, está basado en Boston, porque la mayoría de las corporaciones se encontraban en ese lugar. El proyecto luego de repartición de tierras, ¿verdad? Con el gobierno del Partido Popular fue lo que rompió por mucho, ¿verdad? La hegemonía y la agrupación y entonces la imposición de leyes, pero estamos viendo como poco a poco, a través de este gobierno, no ¿verdad? Sino que post 1952, a pesar de que hubo un intento de recuperar, ¿verdad?, control sobre las tierras y limitaciones sobre la compra de tierra, especialmente por entidades foráneas. Eso se dejó atrás para entonces invitar nuevamente, ¿verdad?, esa inversión extranjera. Me recuerda mucho a la Ley de Gracia de 1815, que España abrió las puertas y dijo: el que quiera venir, que venga, tráete esclavos, tráete maquinaria para poder desarrollar a Puerto Rico, y no paga impuestos por nada de eso. Así que Puerto Rico tiene una experiencia larguísima, ¿verdad?, de ese proceso de expropiación, y quería añadir ese concepto que Beatriz trajo de la acumulación primativa. Eso no termina en el sur global. Nosotros somos el punto de extracción continua, ¿verdad?, y de explotación continua para que entonces el capital continúe. Y no solamente lo vemos en Puerto Rico en el contexto de este proyecto supuestamente turístico,
sino que también lo vemos en todo el Caribe, ¿verdad? Cómo el Caribe entero está enfrentando este tipo de proyectos en distintos lugares, en distintas modalidades. Por ejemplo, vemos que después de los huracanes María, en el área del Caribe y huracanes posteriores a eso, vimos un empuje de parte del gobierno para sacar comunidades que llevaban años en esos espacios para entonces dárselo a otro tipo de proyectos similar al que estamos hablando hoy. Así que esto es una estrategia de parte, como ustedes dijeron, del Epstein Class. Aquí tenemos un visual sobre el concepto. Yo me quedo callado ahora porque pusieron esa foto y yo creo que eso fue a propósito para callarme. Así que el que quiera ahora meterle mano, No fue para callarte nada, fue para en verdad enseñar lo enorme que va a ser este proyecto, en la cantidad de costa que estaría tomando este proyecto y que el puertorriqueño no tendría acceso a. Y me encantaría que hable un poquito de qué es lo que va a estar en toda esta tierra que estamos viendo y teniendo en mente que como colonia no solo están extrayendo nuestros recursos materiales, nuestra propiedad, también están tratando de extraer la mano de obra nuestra, nuestro tiempo productivo, incluso quizás nuestro tiempo libre, porque corrígeme si estoy mal, pero van a estar en alguna parte en todo este complejo, también van a haber áreas para viviendas de quienes trabajan por quienes vivirán en este complejo. Por favor, si puedes Sí, hablar un poco. bueno, en primer lugar quería suscribir lo que han dicho todos antes de este momento. Efectivamente, aquí hay una estructura o un patrón histórico que facilita la intensificación de estos procesos en el momento contemporáneo, y hay también un patrón y una estructura como transgeográfico, ¿verdad? Que une realmente las experiencias y por lo tanto también las luchas y la resistencia, porque no hemos llegado a esa segunda parte de la pregunta de Raquel al inicio, de cómo los pueblos resistimos este patrón de extracción, explotación y expulsión, cómo lo hemos resistido también históricamente y cómo lo vamos a seguir haciendo y cuáles también han sido muchas veces. Yo siempre insisto en que muchas veces tenemos triunfos que precisamente porque son triunfos por lo que se evitó, por lo que se evitó construir, hacer, expulsar, explotar, se nos olvidan. Y en Puerto Rico hemos tenido muchos triunfos históricos de la lucha en el país por evitar muchos proyectos, mal llamados proyectos de desarrollo o progreso que eran realmente de explotación y extracción. Y el caso de Esencia va a ser igual, porque Esencia no va. Entonces, en ese mapa que estaba ahí hace un instante, podíamos ver el plano conceptual que ellos proponen, que incluye, y esto es importante, ellos le llaman a esto un proyecto residencial y turístico. Por eso es importante insistir en que esto es asentamiento. Esto no es meramente un hotel o par de hoteles para gente que viene transitoria, que llega y se va. Esto está diseñado para que tenga gente que viva allá adentro. Hay 1.132 residencias de lujo distribuidas en ese mapa en 3 o 4 zonas de ese mapa. Y otra vez insisto, lo que estamos viendo es un bosque maduro al que se les sobreimpone un montón de edificaciones que ellos quieren hacernos creer, como leyó en la cita a Raquel, que es desarrollo sostenible y que tiene low impact, ¿verdad? Bajo impacto, y low density, que es de baja densidad. Pero de baja densidad son 1.132 residencias distribuidas en ese mapa que ustedes ven ahí, 3 cadenas de hotel de lujo, y vale la pena nombrarlas para que las busquen y chequeen también su trayectoria: Rosewood, Aman Group y el Mandarin Oriental. Esas 3 cadenas hoteleras de lujo suman cientos de habitaciones en total metidas allá adentro. Allá adentro ellos proponen también tener 2 town centers, que es lo mismo que un mall, obviamente de ultralujo, porque estos son las mansiones, las 1.132 mansiones oscilan entre 2 y 20 millones de dólares. No estamos hablando de que esta es un townhouse que más o menos alguien de clase media podría pagar. Estamos hablando realmente de una ciudad de lujo. Eso es bien importante insistir, que esto está diseñado para esa clase de ultralujo que señalábamos al principio. Allá adentro ellos tendrían esos 2 town centers. Esos town centers incluirían no solamente cadenas de tiendas de lujo, que significa que no van a ir a comprar a su
a la tiendita suya en el casco del pueblo de Cabo Rojo en Boquerón, van a tener restaurantes de lujo, que significa que ahí esa gente no viene a apoyar la economía de los restaurantes pesqueros en Cabo Rojo, porque esa no es su perfil. Estamos hablando de gente multimillonaria. Ahí adentro de esos town centers ellos pretenden tener también centros de worship. Están contemplados en el mapa que ellos van a tener ahí adentro iglesias y que van a tener también templos, se me fue el nombre Vea, sinagoga, iglesias, sinagoga. pero no van a tener una mezquita. No van a tener mezquita, por supuesto, imagínate. Sinagoga es el nombre que estaba buscando, que se me fue. También proponen que allá dentro de sus town centers ellos van a hacer un museo en el que van a incluir, a poner allí todos los objetos arqueológicos que ellos nos pretenden robar, porque la zona de Peñones de Melones tiene más de 100 sitios arqueológicos de nuestro patrimonio, de nuestra historia y de nuestra identidad boricua ahí. Y ellos tienen la osadía y la gran obscenidad de decir que lo que no destruyan con los diggers, ellos lo van a poner en un museo para que entonces nosotros podamos ir y pagarles a ellos para entrar a verlo. Adentro de Esencia, ellos también, si se fijaron en el mapa, había una partecita que decía BOH Access. Eso significa Back of House Access. Quiere decir que eso es un portón específico dirigido exclusivamente a que entre el staff de ellos, es decir, por la parte de atrás de la casa, el portón que menos se vea, para que entren y salgan por ahí. Y adentro de Esencia, como señalaba Raquel, está planificado una zona que sería de staff housing, es decir, para que los empleados de Esencia vivan adentro de esa ciudad. Además de eso, 2 campos de golf en una, recuerden, zona árida del país, nada más que el consumo de agua para mantener esas gramitas verdes que exige el jueguito ese de bolita y hoyo es alucinante. Y cuando Raquel decía hace un rato, ya no necesitan o sea, sí siguen necesitando meterte al ejército y matarte. Eso claramente está a la vista en el genocidio que llevan en curso todo este tiempo contra el pueblo palestino, todas estas décadas y contra tantos otros pueblos. Pero también eso facilita una suerte de muerte lenta que no necesariamente requiere, como decía Raquel, que te plantea un ejército de frente, pero sí, si te van asfixiando poco a poco, encareciendo todos los servicios esenciales o volviéndolos imposibles de acceder, como sería el caso del agua aquí, porque todo el mundo, todos los expertos, todos los miembros de la comunidad por experiencia de décadas de vivir en Cabo Rojo e incluso la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, tan cerca como hace unos días en un evento auspiciado por la propia Alcaldía de Cabo Rojo, el director actual de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados declaró que aquí no hay agua para la demanda que esto exigiría, porque otra vez, insisto, es una ciudad. Y es una ciudad de lujo. Yo les pregunto si ustedes creen que multimillonarios que van a haber pagado 15 millones por su casa o 20 van a pasar el calor de Cabo Rojo. No, ellos van a estar en aire acondicionado 24/7, ellos se van a querer dar sus baños de spa 3 o 4 o 5 veces al día, todas las veces que les dé la gana. Ellos necesitan que su jueguito de bolita y hoyo esté bien verde para que les funcione bien. Y yo les aseguro que incluso los estimados que ellos hacen de consumo de agua y energía, solo para mencionar esos dos, va a ser o sería, ¿verdad? Si se construye, infinitamente más alto del que ya ellos proyectan, sencillamente porque está comprobado que la clase multimillonaria global es responsable de la abrumadora mayoría del daño climático a nivel global, precisamente por sus excesivos patrones de consumo. Así que esas son algunas de las características. Sí. Antes que vaya Seba, me acordaste mucho cuando mencionaste la entrada especial para los de esto, ¿verdad? A las personas que van a trabajar ahí, pero es que acuérdate que tenemos un ex gobernador que dijo que los carros, que si va a guiar, que guíe un carro bueno, porque no sean cafres. Aunque no estuvimos pagando tanto dinero para esa casa para ver un Datsun 220 allí, realmente ellos dicen que van a permitir el acceso del pueblo a la playa de los Pozos. Mire, dile ¿cómo es que vamos a creer que
¿Cómo vamos a creer que estos multimillonarios les van a permitir y les va a gustar que usted entre y salga de su ciudad privada con su caldero de arroz con gandules y su No, bocina Y, no, a no. janguear en Cero la playa? boceteo Y y lo otro, persistencia en boceteo. qué bueno que traes el tema de los carros. Solo un datito, acaba de salir recientemente un anuncio de uno de los históricos portavoces de Esencia en Cabo Rojo, que es el abogado caborrojeño, mejor conocido como Chile Coma, se me olvida su nombre, pero todo el mundo le dice Chile. Y acaba de sacar un anuncio de que él, para su estilo de vida, solo compran autos hermanas. Entonces, ah, de eso es lo que estamos hablando, bueno, efectivamente. y Autogermana en Atorrey, que no es ni siquiera, tú sabes, no es un negocio nebuloso, que digamos. No, y el viaje también es cómo se está esparciendo, ¿verdad? El modelo, quería traer la coalición de estos asentamientos de ultralujo neocoloniales en Puerto Rico, que están, tú sabes, popping up alrededor de Puerto Rico, como lo de Hora World, Moncayo, etcétera, etcétera. O sea, es como yo estaba pensando los otros días que estaba hablando de eso contigo, vea, que a lo que ellos están perdiendo en Asia Occidental, ¿verdad? Todo este dominio sobre los países del GCC, todo como se está erosionando el control del imperio Seba, en el pégate el Golfo. micrófono porque no te estamos escuchando. ¿No me escuchan? Ahora mejor. Mucho mejor ahora, mucho mejor. Ok, ¿se entendió más o menos lo que estaba diciendo ahorita? Ok, pues entonces, o sea, y estamos viendo cómo van a estar recayendo en el Caribe de nuevo muchas de las necesidades de extracción en el Caribe y en Sudamérica y Latinoamérica en general, y cómo Puerto Rico de nuevo se va perfilando como que este lugar preciso que cumple análogamente esa función que también cumplen los países del Golfo, ¿no? De tener esta base outsourced en el Caribe como estratégicamente para poder usar de launching pad para controlar, ¿verdad? De maneras financieras o de maneras militares, etcétera, gran parte de los gobiernos y de las economías de Latinoamérica y el Caribe. Y entonces, paralelo a eso, estamos viendo todas estas demencias de propuestas de mini ciudades y edificios de lujo súper como que se te agua la boca cuando lo ves. Si eres una persona de estas que le gusta ir a Dubái y sueña con que Dubái es como que este lugar de destino donde puedo hacer mis fotos de Instagram y decir, fui para Dubái, esto está bien cabrón. Y si Y podría resaltar que uno de los lugares que piensan desarrollar, no sé si Aura World o alguna otra compañía nebulosa, es Vieques. Vieques, el municipio donde todavía el ejército estadounidense no ha terminado de limpiar esas tierras y de responder a todo el daño ecológico que han hecho ahí. Tampoco han construido el hospital para los ciudadanos en Vieques y ahora le están limitando el acceso a la transportación a la Isla Grande, a los ciudadanos de Vieques. Que yo quería resaltar eso porque a verdad Vieques siempre se le olvida y va a ser bien feo cuando estén tratando de hacer un proyecto de lujo con un montón de personas que tienen sus propios botes y cada vez más el pueblo ya quien se siga siendo olvidado. Sí, Vieques es la colonia dentro de la colonia, el pueblo olvidado de Puerto Rico, desafortunadamente, que sufre todos los proyectos imperiales, tanto como militares como explotación social. Yo quería movernos un poco porque parte de este plan de imponer este tipo de desarrollo no solamente viene porque hay unos incentivos contributivos, sino que la propia legislatura está moviendo sus fichas para alterar lo que consideramos marítimo terrestre, que es un ejemplo, por ejemplo, de cómo la legislatura de Puerto Rico tradicionalmente se ha alineado, ¿verdad? Con esos intereses capitalistas principales que son mega explotativos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una ley nueva, Raquel, yo creo que tú tienes esa información, ¿verdad? Sobre cómo se va a reclasificar la zona marítimo terrestre, porque me interesa también explorar eso, porque si bien Esencia, un ejemplo emblemático de lo que está ocurriendo, ¿verdad? El último ejemplo que podemos decir, no es el último que va a pasar, ¿verdad? Pero para que todo esto ocurra, tenemos que ver cómo que paralelamente nuestro gobierno está sentando las bases para acelerar esta explotación.
Sí, vea, nos encantaría que básicamente cierre el episodio. Tú sabes, los últimos desarrollos que hemos visto, los últimos esfuerzos fueron la gran marcha contra Esencia en marzo 28, donde fueron miles de personas a demostrar que estaban en contra de este proyecto. Miles más estuvieron en las redes también diciendo que estaban en contra de eso. Y a pesar de esa gran demostración, el gobierno ha hecho caso omiso, lo ha ignorado e incluso ahora está presentando y haciendo vistas públicas sobre proyectos de ley. El más conocido obviamente es la reforma de los permisos para facilitar este tipo de permisos. También está la redefinición de la zona marítimo terrestre, pero entiendo que ahora mismo están haciendo un llamado específico porque está el proyecto de la Cámara 310 en el escritorio de la gobernadora Jennifer González. Busca enmendar leyes existentes para imponer restricciones en casos ambientales y básicamente quitarle el acceso a los tribunales a los ciudadanos cuando tienen que ver, cuando van a ser impactados por estos proyectos de desarrollo. Pero si nos podría hablar más sobre en dónde estamos, cuál es el llamado que quiere hacer a nuestros oyentes y a nosotros para cómo bregar con un gobierno que esencialmente está ignorando a el pueblo. Sí, muchas gracias. Otra vez enorme, pero el llamado fundamental es que Esencia no va y que todo el mundo en el archipiélago, en la diáspora, donde quiera que usted esté, si usted ama y está comprometido con Puerto Rico, con su gente, con sus comunidades, con sus paisajes, usted se una a la lucha contra este asentamiento de lujo y de nuevo insisto que es también la lucha contra todo ese patrón de extracción que va desde Cabo Rojo hasta Vieques y que incluye un montón de zonas costeras y también un montón de zonas tierra adentro que hasta el momento las leyes de protección ambiental en Puerto Rico mal que bien han podido retrasar y por eso estamos viendo esta avalancha de estos paquetes de enmiendas y cambios legislativos y de leyes nuevas para alterar el proceso de otorgación de permisos, para prevenir la capacidad de las comunidades y los individuos de acudir a los tribunales para detener proyectos de construcción, para redefinir la zona marítimo terrestre. Así que el llamado es a unirse a la lucha, seguir a Defiende a Cabo Rojo y todas las iniciativas que llevamos 2 años luchando en diferentes frentes y todo el mundo tiene un talento o una destreza que aportar. El movimiento está creciendo. El llamado también es, por supuesto, a estar alertas y a evitar la aprobación de estos paquetes de medidas o enmiendas legislativas que efectivamente facilitan y aceleran estos procesos que hemos descrito a lo largo de este episodio. Estamos viendo pietaje de la Marcha Nacional para la Calle contra Esencia el 28 de marzo de este año pasado, que ha sido el evento hasta el momento climático organizado por la coalición, pero que es bien importante destacar que no ha sido el único y que ciertamente no será el último, más bien estamos precisamente creciendo a partir de ese apoyo masivo de decenas de miles de personas que se dieron cita el 28 de marzo y creciendo también como movimiento. Yo creo que es bien importante destacar que con la coalición colaboran más de 70 organizaciones que de hecho más de 70 organizaciones co-convocaron esa manifestación del 28 de marzo, que estas organizaciones no solamente están en las islas de Puerto Rico, sino también en la diáspora y que tenemos múltiples iniciativas corriendo, tanto de resistencia y oposición administrativa y legal, como es el caso de impugnar y detener todas estas medidas legislativas y enmiendas que estábamos discutiendo hace un segundo, pero también toda una serie de iniciativas que tienen que ver con la calle. Aquí, como decía nuestra amada, el amado corazón de la coalición Defiende a Cabo Rojo y de tantas otras luchas en Puerto Rico, Sandra Pagán Gallardo presente. Aquí, gente, hay que comer calle. Calle, 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 todos los días, de todas las formas, y para apoyar
la gestión, insisto, todo el mundo tiene algún talento, alguna destreza que ofrecer, unas horas de su día o de su semana para darle a la lucha, son también formas de apoyar, no solamente que se queden en el ámbito de las redes sociales, porque las redes sociales nos sirven para difundir convocatorias y esfuerzos ante la cerrazón y el modo en que los medios tradicionales están muchos comprados por estas firmas. Las redes sociales nos permiten difundir, pero las redes sociales son también controladas por el Big Tech del capitalismo financiero actual. Así que no podemos creer que la lucha la podemos hacer en las redes. Es importante y necesitamos que todo el mundo se una a la lucha ofreciendo algo de tiempo, algo de sus talentos y destrezas y poniendo su cuerpo en la calle. La presión que tiene que sentir el gobierno colonial local y el gobierno imperial en el mundo tiene que ir en escalada, así que eso es ciertamente lo que nos proponemos y a lo que invitamos a todo el mundo. Y también, y con esto creo que puedo cerrar, tampoco es suficiente ni basta lo que nosotros hacemos de cara al gobierno colonial en Puerto Rico. Aquí nosotros estamos en una gran encrucijada histórica y yo creo que también todo el mundo que ama Puerto Rico y que ama, respeta y admira la historia de tantos pueblos dignos del sur global, hiperexplotados, pero también sobrevivientes hasta hoy de tanta explotación, de tanta extracción, y aquí seguimos. Todo el mundo que está comprometido con todos los pueblos dignos del mundo y con Puerto Rico tiene que hacerse una pregunta, yo creo que es fundamental. ¿A qué futuro aspiramos? ¿Qué vida queremos construir juntos, juntas y juntes? ¿Realmente vamos a seguir alimentando un patrón de embuste, del mal llamado desarrollo y progreso, o realmente queremos una vida mucho más digna, una vida en comunidad, una vida que realmente proteja nuestros ecosistemas y por lo tanto nos proteja a nosotros mismos? Aquí hay una pregunta realmente, yo creo que existencial, ante la gran concentración de riqueza y poder en cada vez menos manos. ¿Qué vamos a hacer las grandes mayorías? Porque al final del día lo que no podemos olvidar es que precisamente mientras más han concentrado poder y recursos en menos manos, más mayoría tenemos la oposición a esa gente. Realmente somos más, realmente, no es un cliché, realmente somos más. La pregunta es, ¿nos queda algo de miedo? Si no nos queda nada de miedo, lo único que tenemos que perder es esta estructura en la que estamos hiperexplotados y todo lo tenemos por ganar de lo que realmente sería un futuro en defensa y protección de la vida. Por eso para nosotros el lema de esa marcha y de todo lo que hacemos es que esta lucha es por la vida. Bea, muchas gracias. Creo que Gracias les a has dado ustedes. uno de los Pegaste los finales pelos. más bellos que podíamos tener para nuestro primer episodio. Y ¿Dónde lo dejamos? ¿Dónde dejamos el miedo? en la gaveta. Está en la gaveta, vamos para la calle. Mira, Esto Bueno, es calle, lo que esto es viene por calle, ahí. calle. que viva Gracias. Sandra Pagán. Seguro. Que viva Sandra Pagán. Esencia no va. Siempre si ella recibía la pregunta, bueno, ¿y qué hay que hacer? Comer calle. Así que comer calle, vamos para la calle. Gracias, gente, y muchas gracias por todo lo que hacen. Nos vemos en la calle. Muchas gracias y nos vemos en la calle.